una nueva edición de Metadata, la última del mes de octubre. Qué rápido que ha pasado. La última del mes de octubre y ya estamos, ya cuando nos querramos dar cuenta, vamos a estar haciendo el repaso de las mejores entrevistas del año. Tal cual, rapidísimo. Y lo que fue el año, el balance, etcétera, etcétera. Positivo, negativo. Qué duro. Va a estar difícil. Tan duro, ¿eh? Va a estar difícil ese momento. Bueno, exacto. Bienvenidos a una nueva edición. Hoy tenemos un montón de material y de cosas para charlar con ustedes. En un ratito más vamos a estar hablando del Jockey Club Posadas. La semana pasada adelantábamos algunas novedades que podía haber, contábamos más o menos cómo estaba la cosa, qué era lo que se estaba discutiendo. Tenemos novedades sobre eso, en un ratito Tony va a estar dando detalles. Vamos a hablar de cómo sigue avanzando la cuestión de las universidades, porque siguen en lucha, porque sigue habiendo debate, sigue habiendo discusión, así que en ese tema también nos vamos a meter dentro de un ratito. Vamos a hablar de la AFIP. Disuelven la AFIP, desaparecen la AFIP, le cambian el nombre a la AFIP. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la gente que está dentro de la AFIP, ¿no? Que es un tema preocupante. Gran tema porque en principio lo que dicen es un cambio de nombre, porque parte de la estructura va a quedar. Algunos dicen, esto hizo el gobierno básicamente, y así de manera llana, para empezar a cortar cabeza a los principales directivos de la entidad, porque en principio era raro que empezaran a aparecer los haberes, los ingresos que tenían los principales referentes de la AFIP a nivel nacional. Y de pronto empezaron a plantearse que posiblemente desaparecía. De hecho, la asociación que representa a los trabajadores dijeron, nosotros tuvimos ese rum, pero no nos imaginamos que se iba a concretar. De hecho, fueron a Buenos Aires y le preguntaron, hay una versión de que posiblemente se cierre. No, eso no va a existir. Hasta que el vocero presidencial comunicó que tal cosa, se cierra. Vamos a estar hablando con la gente de Ciencias Económicas, con los profesionales de Ciencia Económica, para entender qué pasa, qué significa esto para el resto, para los usuarios, no solo para los que trabajan ahí. Por supuesto, la voz de los referentes de los trabajadores y la voz también del sector empresarial de Misiones. A ver, bueno, cómo cae esto y qué entienden ellos que puede llegar a cambiar, si es que algo cambia. Otro de los temas en que nos vamos a meter es en la cuestión forestal. Se presentó esta semana el sistema de fomento forestal de la provincia de Misiones y en el medio de eso se hizo un balance contando un poco, bueno, ¿qué tiene Misiones en materia de industria forestal? Plantaciones, aserraderos, fábricas y demás. Bueno, hay ahí un balance, hay un censo hecho que vamos a estar conociendo algunos números. Que viene un poquito de la mano, que es un tema que habíamos abordado justamente aquí, charlando con un referente del sector, como es un especialista que nos decía, Misiones hizo inversiones en maquinaria, en industrializarse, pero también la particularidad cuando le preguntamos esa diferencia, o si era un mito o no, de que bueno, Misiones está mejor o Corrientes está mejor con el tema de Foresto Industria, nos decía, son dos realidades distintas. Y la particularidad es que Misiones ya viene desde muchos años antes haciendo plantaciones, que esto es importante. Bueno, lo dieron a conocer en cuanto a los números, así que son datos interesantes para repasar. Es un poquito el relevamiento que en los últimos tiempos lograron hacer y hacia dónde va también el sector, digamos, junto al tema de la pastura, junto al tema agro que se tocó también en el encuentro. Eso vamos a tener en el programa de hoy. En el último bloque nos vamos a meter en encuestas. La semana pasada teníamos un adelanto, hoy tenemos mucho más de la última encuesta de Suban, Córdoba y Asociados, que por supuesto sigue teniendo al tema de las universidades como el tema central. ¿Por qué? Bueno, porque es el tema político que hoy se está debatiendo a lo largo y a lo ancho del país y que esta semana y en las últimas horas tuvo algunas novedades en lo que refiere a Misiones, ¿no? Así es. Bueno, si te parece, comenzamos con el primer tema que tiene que ver con el Jockey Club Posadas, que finalmente ha sido intervenido formalmente por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Misiones. Ya ha designado un interventor que va a comenzar la tarea, está tomando contacto en estos días con el expediente que estaba manejando Personería Jurídica, en parte aquella que habían denunciado los propios socios de que había irregularidades en cuanto a la asamblea y designación de socios. Había socios y no socios que igual votaron, por ejemplo. Bueno, esta es la particularidad administrativa que va a revisar. La otra particularidad es también la cuestión un poco más de funcionamiento y un poco más de la cuestión legal y financiera, sobre todo. ¿Por qué? Porque en su momento ya se había planteado la necesidad de empezar a revisar cómo era el funcionamiento en cuanto al pago de la entrada, a la movilización de las apuestas, etcétera, etcétera, y sobre todo también el control bromatológico, la seguridad
y la prohibición que existe, porque en la última carrera, lo decía justamente el abogado de Sabornigi cuando le consultábamos, había una apuesta tipo Las Vegas. Sí, había una especie de casino, de garito funcionando a cielo abierto. A cielo abierto, jugando carta, dado, hasta campeonato de bolita, no sé en qué consistía, pero finalmente la apuesta era muy alta y nadie tenía ese control real de la situación. Bueno, todo esto es lo que finalmente lleva a la intervención. Así es. Recordemos que el Jockey Club Posadas tiene como dos grandes actividades. La propia histórica de un Jockey Club, que es hipódromo, sí, y es el juego a partir de las carreras de caballo, pero hace algunos años atrás, por una cuestión de espacio físico, se anexó el tema del fútbol amateur también, sí, que se desarrolla en espacios del Jockey Club. Por lo tanto, la mayoría de los que participan en estos torneos interprofesionales terminan siendo también socios del Jockey Club. Sí. Y ahí también hay un poco de una puja entre dos actividades o entre los socios de actividades diferentes. A ver, bueno, ¿quién tiene más peso? Si los que guardan por el nombre o la actividad tradicional del club, o los que le dieron vida en el último tiempo al club, que fueron más que nada los del fútbol, porque son los que se reúnen y los que hacen funcionar el espacio físico todos los fines de semana. Las carreras de caballos son cada tanto, con suerte una vez al mes o una vez cada varios meses. Así que ahí también hay una puja de quién tiene o quién tenía. Ahora el peso total lo tiene la intervención. Exactamente, que tiene que revisar también lo que había ocurrido en definitiva con la última carrera, donde además de lo señalado de que había apuestas ilegales y demás, también se produjo un nuevo hecho de muerte de un animal, si no había maltrato animal ahí en ese ámbito. O sea, hay muchas cuestiones para revisar y sobre todo una cuestión no menor. Hace 3 años que no están presentando balances. O sea, falta mucha información que deberá recabar el nuevo interventor. Así es. Hasta acá el primer bloque, ¿le parece? No. Contado las novedades del Jockey Club, vamos a ver si podemos en los próximos días hablar con gente que esté protagonizando la nueva conducción. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a hablar de la disolución de la FIP, el cambio de nombre de la FIP. ¿Va a quedar con el nombre que lo presentaron esta semana? Esa es una de las preguntas que está dando vuelta y se los voy a contar por qué. Vamos a una pausa. En nuestra cancha solo juegan los grandes. Los únicos sitios de apuestas legales son los que terminan en .bet.ar. Y si el sitio es legal, los menores de 18 años no pueden entrar a jugar. De esta manera, combatamos entre todos el juego ilegal y cuidemos a nuestros chicos.